Vamos a continuar con el programa y vamos a dar paso a la sesión de ponencia principal 3, titulada La cultura como derecho, nuevas perspectivas para una política cultural transformadora. Contamos con la participación de Jazmín Beirag, Víctor Vich y en la moderación de Pamela López. Jazmín Beirag, Ministerio de Cultura de España, Directora General de Derechos Culturales, licenciada en Historia y Teoría del Arte por la UAM y autora del Cultura Ingobernable, exdiputada y portadora de Cultura en la Asamblea de Madrid. El profesor Víctor Vich, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Georgetown. Autor de Desculturizar la cultura, políticas culturales y ciudadanía y Lejos de la Tierra. Probablemente, como se podrá dar cuenta, muchas personas están todavía tomando café, entonces van a estar escuchando la puerta abriendo y cerrando muchas veces, pero vamos a controlar eso. Dicho eso, le damos paso a Pamela para que pueda empezar la moderación. Muchas gracias. Ahí sí, muchas gracias. Pensé que ibas a decir, damos paso a Pamela para que rellene un poco mientras ingresa el público, pero aquí estamos. La gente va a ir ingresando de a poco y seguramente se va a ir sumando a esta conversación, que por supuesto es muy atractiva porque cuenta con dos grandes panelistas, grandes pensadores, pero también grandes artífices de distintos tipos de proyectos que actualmente se ejecutan en torno a la mirada de la cultura y los derechos. Ese es precisamente el nombre que tiene nuestro panel de esta jornada, llamado La cultura como un derecho, nuevas perspectivas para una política cultural transformadora. Y vamos a escuchar un poco primero de nuestros invitadas e invitados del día de hoy, y luego de eso vamos a intentar establecer acá una conversación amena, amigable, que, o no, porque también podemos tener contradicciones en nuestras conversaciones y charlas, pero la idea es que establezcamos un pequeño diálogo para poder poner en valor algunos puntos en común o de disidencia. Y luego de eso, si es que nos queda el tiempo y con mucho gusto, por supuesto, podemos quizás tomar algunas de sus reflexiones o impresiones sobre lo que ha sido esta discusión y esta jornada. No quiero demorar más entonces para que partamos con nuestra primera panelista, con Yasmín Beirag, desde España, representante de hoy desde el Ministerio de la Cultura. Y Yasmín, bienvenida, muchas gracias por estar acá y la palabra es toda tuya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí puntuales. Y gracias gracias a Santiago por invitarme a participar en este foro. Como decían, yo estoy ahora mismo en la Dirección General de Derechos Culturales de España, del Ministerio de Cultura. Para poner un poco en contexto lo que luego voy a contar, que básicamente tiene que ver con el marco de los derechos culturales, esta dirección se crea en marzo de 2024, hace poco más de un año. Es la primera vez que en la estructura del Ministerio de Cultura de España y de cualquier departamento público de todo el Estado existe un departamento específico que trabaje sobre los derechos culturales, y es claramente pues una apuesta estratégica por incorporar la cultura como derecho en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? De alguna manera para complementar y para completar una perspectiva centrada principalmente en el sector profesional y en la conservación y en la difusión del patrimonio. Entonces, lo que quería yo hacer aquí es, por un lado, plantear el marco de los derechos culturales como un nuevo paradigma de acción pública en el ámbito de la cultura, y para ello, brevemente, hablar del origen de los derechos culturales, del origen de este marco, cuáles creo que son las principales aportaciones de los derechos culturales y del enfoque de los derechos culturales a las políticas culturales, y luego un par de reflexiones sobre derechos culturales y democracia, que ayer ya se planteó este tema, y pues para seguir abundando en ese sentido. Entonces, para empezar, que la cultura es un derecho y que los derechos culturales son derechos humanos no es una ocurrencia, no es algo que sea nuevo ni siquiera, sino que está ya desde 1948 establecido así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y desde el 96 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se habla del derecho a tomar parte y a participar en la vida cultural, ¿vale? Es un sintagma el de tomar parte y participar en la vida cultural, que quiero que recordemos luego para hablar de una de las aportaciones que hace este marco. La evolución, en todo caso, de la cultura como un derecho, de los derechos culturales, quizás ha sido un poco truncada y un poco precaria
porque bueno, pues se ha puesto por delante el paradigma, ¿no? El paradigma economicista de la cultura y sobre todo de las industrias culturales desde los años 80, mismamente en Mundiacul en 1982, el que fue ministro de Cultura, Jack Lang, habló de la unión, ¿no? Hay una famosa frase de él que es economía y cultura mismo combate, ¿no? De alguna manera sentando las bases para pensar la cultura como un recurso económico, y que es cierto que amplió la idea de la cultura, hizo una extensión incorporando distintas disciplinas artísticas, pero bueno, desde una perspectiva muy economicista, ¿no? Y luego los 90, pues con todo el auge de las industrias culturales, de alguna manera hicieron que esta idea de cultura como derecho, que estaba ya desde los 50, se quedase un poco atrás, ¿no? Es en los últimos 15 años, más o menos, cuando empieza a resurgir esta idea de que la cultura es un derecho y de que hay unos derechos culturales. La Declaración de Friburgo, en 2007, sirvió para ordenar estos derechos, impulsada por el profesor Patrice Meyer-Ries. La observación número 21 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también es otro hito, en 2009, porque también sirvió para clarificar los derechos y para dotarles de un carácter justiciable y de obligaciones a los estados firmantes de este pacto. O, por ejemplo, ese mismo año también se creó la Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas, ¿no? Y recientemente, en Mundiacul 2022, en la declaración final se hablaba de reconocer y proteger los derechos culturales, y en Mundiacult 2025, hace pocos meses, bueno, pues podemos digamos, hablar de la consolidación del marco de los derechos culturales. Es decir, realmente es en los últimos 15 años, 5 años, 2 años, cuando se está extendiendo, ¿no? y se está asentando el paradigma. En el ámbito normativo también la evolución ha sido escasa. Hay que decir que en América Latina es donde realmente más profusión ha habido de los derechos culturales, en constituciones como la de Bolivia o la de Ecuador, o en leyes como la de México, como la de Costa Rica, o la Ley de Cultura Viva en Brasil. Y también es América Latina donde más políticas concretas de derechos culturales ha habido, más departamentos administrativos específicamente centrados en la materia y un discurso muchísimo más extenso, ¿no? Lo que es cierto es que cada vez hay más voces desde la academia, desde la gestión, desde las artes, desde lo jurídico, que reivindican que se ponga la idea de la cultura como un derecho, que se ponga la idea en el centro del derecho. Por lo tanto, yo creo que sí que podemos hablar de un cierto momentum de los derechos culturales que estamos experimentando ahora. Entonces, dado que eso está sucediendo, creo que es importante que pensemos, vale, pero ¿qué es lo que aporta pensar las políticas públicas de los derechos culturales, ¿no? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? de adoptar este marco para pensar nuestras políticas culturales? Y aquí creo que hay principalmente digamos, como cuatro ejes o cuatro grandes aportes. El primero tiene que ver con cómo transforma la propia noción de cultura, pensar las políticas culturales y pensar la cultura como un derecho, ¿no? Yo siempre digo que de alguna manera la idea de cultura se ha quedado apresada en una dicotomía un poco estrecha, en la que o bien está esa idea como civilizatoria, ilustrada, ¿no? Donde se asocia a la cultura como algo elevado, que alimenta nuestro espíritu, que es con mayúsculas, que nos ayuda a ser buenas personas, ¿no? Que es quizás un enfoque un poco moral de lo que es la cultura, claramente para especialistas y para la que hay que estar preparado o preparada, ¿no? Y si no, está como un aparente reverso, que es el de la cultura como mercancía, como objeto de consumo, para los momentos de ocio, realizada por profesionales, ¿no? Entonces, los dos conceptos, aunque parecen antagónicos, en realidad producen el mismo efecto, y es que alejan la cultura de la vida cotidiana, ¿no? Y los dos conceptos, de alguna manera, están tanto en el sentido común, es decir, si le preguntamos a cualquier persona que diga qué es la cultura, pues pensará o ir a un museo a ver una obra de arte, o ir al cine, o leer un libro, ¿no? O sea, están los dos, y las políticas públicas también se han centrado en estas dos versiones. O hago políticas para el sector y para la industria cultural, o conservación del patrimonio, museos, etcétera. Y los dos, como decía, y los dos marcos, de alguna manera, lo que provocan es que alejan la cultura de la vida cotidiana. O bien porque la sacralizan, la ponen en un altar, en algo para lo que, vuelvo a decir, hay que estar preparada, hay que saber, ¿no? Se necesita alguien que haga accesible eso. O si no, porque se relega a los aspectos secundarios de la vida, al ocio, a lo que va después de las cosas importantes, ¿no? También esa idea de la cultura como algo prescindible. Y entonces, al desgajar la cultura de la vida cotidiana, al desgajar la cultura de lo que en realidad es, que es un lenguaje, una manera de comprender el mundo, de interpretarlo y de transformarlo,
pues perdemos la capacidad, ¿no?, de tener el campo de lo cultural como un campo en el que nos permite, pues eso, de desarrollarnos como de alguna manera integralmente como seres humanos. Entonces, creo que los derechos culturales lo primero que permiten es romper esta dicotomía de alguna manera, ¿no? Y retomar ese sintagma que ya se veía en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional, que es el derecho a tomar parte en la vida cultural, ¿no? Esa idea de vida cultural que va mucho más allá de acceder a bienes y acceder a servicios y acceder a formas o a lenguajes artísticos, sino que tiene que ver, pues eso, con una dimensión estructural de la vida de las personas, que tiene que ver con nuestras capacidades expresivas, con nuestras capacidades creativas, con el uso de la lengua, de la tradición, transformar la tradición, la cultura comunitaria, gestionar o impulsar proyectos culturales, decidir sobre políticas culturales, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, lo que permiten pensar en derechos culturales es ampliar la relación que tenemos con la cultura. Por eso también hablamos de derechos culturales en plural y no solo de derecho de acceso a la cultura, ¿no? Entonces, creo que esto es importante y también la otra parte del sintagma, el tomar parte, ¿no?, el participar, esa dimensión activa de nuestra relación con la cultura, que no nos hace solo ser espectadores y consumidores, sino que realmente contribuimos, hacemos la cultura, forma parte, como decía, de nuestra relación con el mundo y tenemos agencia y autonomía para desarrollar nuestra vida cultural. Y que además conecta con dos conceptos que yo creo que son interesantes, que es el concepto de cultura ordinaria de Raymond Williams, ¿no?, esa cultura que de alguna manera está más acá, que habla de las capacidades que tenemos todas las personas para desarrollar este tipo de capacidades de producir significados, ¿no? Y que tiene que ver ordinario con esa cuestión como de la cultura como algo común o la cultura como algo corriente que suceda todos los días, o también, por ejemplo, con la idea de desculturizar la cultura de Víctor, ¿no?, que también nos sirve para iluminar aquellas facetas de nuestra vida que no son explícitamente culturales o que no son culturales como mayúscula, pero que desencadenan los mismos resortes, están hechas de la misma materia y producen de alguna manera los mismos procesos, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que los derechos culturales nos permiten traer más acá la idea de cultura, entenderla como una práctica social y al entenderla como una práctica social que pueda ser reapropiable por mayorías sociales, ¿no? Esto sería como la primera idea. La segunda nos permite también reflexionar sobre cuáles son las prioridades de las políticas culturales. Y en ese sentido creo que nos permite superar una acción pública que ha tenido cosas buenas, pues bueno, pues la institucionalización de la cultura ha generado recursos permanentes para la cultura, departamentos, programas, ¿no?, un mayor acceso, lo que se conoce como la democratización, pero que ha tenido claros límites en realmente poder garantizar la participación cultural de mayorías sociales y en generar o asegurar condiciones de trabajo digno para el trabajo cultural, ¿no? Fundamentalmente por cuatro déficits que digo rápidamente porque tampoco nos va a dar tiempo a mucho más, pero por una idea de usar la cultura, como decía Judith, como un recurso, ¿no?, como una materia prima, por ejemplo, para otras políticas, para políticas turísticas, para políticas inmobiliarias, por haber habido unas políticas que se han centrado mucho en la producción de eventos, de productos, de espectáculos y no tanto en la recepción, en la participación, en la mediación, por estar muy dirigidas al sector profesional y no a la ciudadanía y sobre todo, que creo que es el gran malentendido de la política cultural, por pensar que la política cultural consiste en generar una oferta de actividades, una programación cultural y no tanto unas condiciones, ¿no?, para desarrollar los derechos culturales. Entonces, de alguna manera estas políticas, pues bueno, han generado una distancia social con la cultura, esa idea de que la cultura es solo para la gente del mundo de la cultura, cuando en realidad es algo que forma parte de la vida de todas las personas. Por eso, los derechos culturales de alguna manera nos permiten un poco como restaurar, ¿no?, esa brecha y entender que la principal destinataria de una política pública es la ciudadanía y que el principal objetivo es garantizar las condiciones para que todas las personas puedan desarrollar su vida cultural con autonomía, con agencia y con libertad. Y creo que eso exige, pensando en las prioridades, poner en el centro dos grandes principios rectores, que son la equidad y la diversidad, como brújulas con las cuales pensar las políticas culturales. En cuanto a la equidad, la cultura probablemente sea el campo donde más se trasladan las desigualdades sociales y donde menos se estudien las desigualdades sociales que existen, ¿no? En educación, en sanidad, en otros ámbitos hay mucho trabajado en torno a la desigualdad. En cultura recientemente está empezando a suceder y básicamente lo que está pasando en la actualidad es que se están redistribuyendo recursos públicos entre quienes ya tienen acceso a la cultura. Esta mañana teníamos la mesa de desigualdad, que yo creo que ha sido muy elocuente en este sentido,
el estudio de la cultura es mala para ti tiene una conclusión que a mí me parece escalofriante, pero muy directa, que es que la regla general es que las personas no participan en actividades culturales. Lo suele hacer la gente que trabaja en el mundo de la cultura o que tiene alguna relación con la gente que trabaja en el mundo de la cultura. Pero el hecho es que no participan. O hay un informe del Arts Council en el que se cuenta cómo de aquellas actividades que están financiadas con fondos públicos, estas llegan al 8% de la población, y de ese 8% está el 2% con las rentas altas y más altas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un cambio de óptica que hay que hacer cuando se piensa muchas veces la equidad en cultura, que no es como incluir a minorías sociales que están excluidas, sino que ahora mismo las mayorías sociales están excluidas del campo cultural y es una minoría la que realmente pues, tiene la cultura como una práctica cotidiana, ¿no? Una mayoría general profesional y de clase media alta. Entonces, es fundamental que las políticas culturales se hagan cargo de esta brecha, porque si no se hacen cargo no solo van a perpetuar esta desigualdad, sino que la van a ensanchar mucho más, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos un programa que es el Bono Cultural Joven, que es un programa que lo que hace es un incentivo al consumo para que todos los jóvenes cuando cumplen 18 años tienen 400 euros para acceder a la cultura. Bueno, pues lo que sucede es que el público objetivo, las personas destinatarias de rentas altas, solicitan el bono en un 70%. En cambio, en las rentas bajas un 30%. Y si ya se cruza con origen étnico, las cifras son escalofriantes. Es decir, no solo es una cuestión económica, hay mucho más, ¿no? En lo cual hay que intervenir y hay que hacerse cargo de las políticas públicas para que realmente sean eficaces. Y en ese sentido, y relacionado con la equidad, está la cuestión de la pluralidad. Es decir, reconocer que las sociedades ya son plurales, que no hay que integrar digamos, a unos sectores en una norma, sino que las sociedades son pluriétnicas, son plurilingüísticas, pluriculturales, que la cultura, que yo creo que es algo que probablemente luego hable Víctor, en sí misma es una mezcla, ¿no? Que toda cultura es, como dice él, multicultural y que está formada por apropiaciones y reapropiaciones y que todo eso forma parte del patrimonio común. Por lo tanto, es necesario también ampliar las prácticas que se consideran como legitimadas, para ampliar, digamos, lo que se entiende por cultura y lo que se entiende por práctica cultural, y probablemente esto redunde en la igualdad, porque entonces estarán redistribuyendo recursos a muchas prácticas que estaban fuera de foco y que no se entendían como algo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, esto sería la segunda gran aportación, que tiene que ver con las prioridades. La tercera tiene que ver con una idea de la transversalidad de la cultura y con entender que la cultura no es, no sé si diría no es solo un sector, no es tanto un sector, o sobre todo no es un sector, ¿vale? Hay unos trabajadores específicos, hay unas idiosincrasia, hay unas cuestiones concretas que atender, pero la cultura no podemos entenderla únicamente como un sector, ni con un compartimento estanco que está separado del resto de esferas de nuestra vida y que solo se produce en los lugares, en los tiempos, en los momentos y por las personas de la cultura, ¿no? Sino que todo lo contrario es algo que se disemina en toda nuestra vida y que además está vinculada con muchísimos otros ámbitos y tiene incidencia positiva en muchísimos otros ámbitos, como puede ser la educación, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con beneficios cognitivos, relacionales, sociales, etcétera, etcétera, con la salud. La Organización Mundial de la Salud en 2019 ya habló de lo importante de vincular políticas sanitarias y políticas culturales, la salud física y mental, con la naturaleza, con el territorio. Por ejemplo, la cultura es el segundo vector de arraigo en el territorio, ¿no? Cuando hablamos de despoblación, por ejemplo. Entonces, no es algo que se pueda separar la cultura del resto de campos de importancia en nuestra vida. Que esto no significa poner la cultura como un recurso al servicio de estas cuestiones, que tampoco estaría mal. Creo que el problema es cuando la cultura se pone al servicio de sectores extractivos, es decir, cuando buscamos sinergias y concomitancias positivas. A mí personalmente me parece interesante, pero en todo caso es desde una especificidad, desde un lenguaje, ¿no? Que de alguna manera viene a aportar esa singularidad. Y que luego también creo que tiene una cuestión táctica, por decirlo de alguna manera, y es que si la gente del mundo de la cultura, o si la cultura, ¿no? Siempre se ha considerado una cosa que está en la esquina, que a nadie que no sea de la cultura le interesa, porque esa es la realidad. Quienes estamos en el sector cultural pues pensamos lo importante que es la cultura y todas las aportaciones, pero en cuanto nos separamos, pues se considera algo prescindible y algo secundario. Si conectamos la cultura con otros ámbitos, también tácticamente lo que vamos es que aquellas personas, aquellas, ¿no?, profesionales que no son del sector cultural, aquellos ámbitos que no son del sector cultural, de repente vean las aportaciones y la importancia que tiene para mejorar el bienestar y para mejorar la vida de las personas. Y eso también nos va a permitir
en esa desconexión que hablaba antes, ¿no? De esa falta de relevancia social de alguna manera, pues que la cultura tenga una relevancia social de facto, ¿no? No porque hagamos grandes declaraciones, muchas veces desde la cultura pues hacemos declaraciones de lo importante que es la cultura y lo bien que nos hace, que en realidad pues tampoco le importan a nadie. Pero si de repente nuestros hijos o nuestras hijas aprenden en el colegio, ¿no? Prácticas culturales, si en el centro de salud la cultura es, digamos, una estrategia de humanización o de cuidados emocionales, si los centros culturales, las bibliotecas son espacios de dinamización, espacios de comunidad, probablemente nos importe mucho más la cultura, pero porque lo estamos experimentando, ¿no? Entonces yo creo que también esa idea de entender que la cultura no es un sector, sino que es algo transversal, también viene a fomentar y a arraigar esta idea de relevancia social de la cultura. Y luego, por último, creo que la tercera consecuencia que se extrae del marco de los derechos culturales tiene que ver con cómo modifica el rol de las instituciones públicas, ¿no? Cómo modifica la función pública de la cultura o qué significa que la cultura sea un servicio público o que la cultura sea un objeto, ¿no? de una política pública, porque quizás en otros ámbitos es más sencillo, pues por ejemplo en educación o en sanidad, ¿no? Se trata de proveer unos servicios, unos equipamientos, que haya unos profesionales desde lo público, pero en cultura no se trata de eso, no se trata de proveer cultura ni de dar cultura desde las instituciones a la gente, porque la cultura en realidad la hace la sociedad, la hacen las personas, la hacen las comunidades, la hacen los colectivos, sino que la función pública es activar sujetos culturales, ¿no? Es activar las condiciones para que las personas puedan ser protagonistas de su vida cultural. Entonces, cambia un poco la relación con esa idea de servicio público, ¿no? En política cultural hay como dos grandes paradigmas teóricos de gestión pública. Uno sería el modelo de institucionalización, ¿no? Que supongo que conocéis, el modelo francés, en el cual hay unos departamentos específicos, hay unos presupuestos, hay unos programas que dan unos recursos y que tienen ese, digamos, ese valor, pero bueno, pues quizás a costa de predeterminar lo que es la cultura, poder generar cierto dirigismo cuando no directamente una injerencia política, ¿no? o un control. Y frente a eso se propone un modelo, el modelo más anglosajón, el del arm's length, ¿no? El de esa distancia en relación con la cultura por parte del Estado, que no existan departamentos específicos y que sea la sociedad civil como eufemismo del mercado el que de alguna manera redistribuya la producción cultural y la organización de la cultura. Lo cual aparentemente podría generar mayor libertad, pero siempre que se funcione en términos de mercado y que, bueno, pues todas aquellas propuestas puedan sobrevivir, ¿no? a esas lógicas, donde probablemente las cuestiones como la equidad o la diversidad, bueno, pues la diversidad en todo caso sí sirve a los intereses de mercado, si no, pues probablemente se quede fuera, ¿no? Entonces, estos dos grandes modelos, que están un poco caricaturizados, pero que nos pueden servir de orientación, nos han obligado a tener que elegir de alguna manera entre recursos, ¿no? Entre seguridad o entre libertad y autonomía. Y esa disyuntiva yo creo que de alguna manera es falsa. Es decir, no tenemos que elegir entre recursos o libertad. Se necesitan recursos y se necesita libertad, o sobre todo se necesita recursos para favorecer la libertad y recursos para favorecer la autonomía, ¿vale? Creo que este es el corazón de una política pública y que de alguna manera nos permite salir de ese binomio entre institucionalización de la cultura o privatización de la cultura y entender lo público al servicio de la autonomía social, ¿vale? Es decir, entender que el compromiso público básicamente consiste en favorecer lo que está fuera de la institución. Es decir, que tiene que haber recursos públicos, programas públicos, departamentos públicos para garantizar que los proyectos culturales que existen en la sociedad se puedan desarrollar, que todas las personas puedan desarrollar sus derechos culturales y contribuir a multiplicar y que se proliferen todas las prácticas culturales que existan fuera, ¿no? Y que probablemente la medida de éxito de una institución pública será que aquello que impulsa más desborde a la propia institución, ¿no? Esta yo creo que es un poco en realidad la paradoja de la gestión pública en cultura, que cuanto más desborde la cultura a la acción institucional, más sabremos que la acción institucional está cumpliendo con su cometido, ¿no? Esta es la idea un poco de que gestionar la cultura es generar las condiciones para su ingobernabilidad, es decir, gestionar las condiciones para esa multiplicación, para esa proliferación
permanente, porque la cultura siempre va a ser más rica y más viva cuanto más escape de la institución. Por eso la política, su cometido es, digamos, preservar, ¿no?, esa vitalidad y esa riqueza. Y esto no significa que no haya que intervenir, ¿vale? Porque muchas veces cuando se llega a este punto, de alguna manera, bueno, es bueno, ¿qué diferencia hay entre un modelo liberal, en el que simplemente se deja hacer, ¿no? Entonces yo aquí creo que efectivamente no hay que intervenir en los contenidos, en los relatos, en las historias que se cuentan, pero sí en las condiciones materiales y en las lógicas de circulación de la cultura, en las lógicas de producción o en las lógicas de organización del campo cultural. Es decir, quién puede participar de la cultura, quién puede producir la cultura, cómo lo puede hacer. Tenemos un campo cultural homogéneo, heterogéneo, está concentrado, está distribuido, hay grandes, digamos, corporaciones o oligarquías que concentran todos los recursos, quién participa. Es decir, ese es el contenido, de alguna manera, que define, ¿no?, una política cultural, y en la cual se puede decidir por apostar por lógicas, digamos, más o menos democráticas, ¿no? Pues, por ejemplo, apostar por lógicas democráticas como puede ser las políticas de descentralización, las políticas de proximidad, de cooperación, de equidad. Es decir, creo que, en el fondo, este es el contenido de una política cultural, y muchas veces cuando hablamos de batallas culturales, creo que esta es la verdadera batalla cultural, y no tanto qué imaginarios o qué relatos ponemos en circulación, sino cuáles son las condiciones de producción de esos imaginarios y cuáles son las condiciones de producción de esos relatos. Creo que realmente eso es lo que está en juego en una batalla cultural y en una política cultural. Entonces, para sintetizar, a mi juicio, las 4 grandes aportaciones de los derechos culturales tienen que ver con la noción de cultura, con las prioridades de la política cultural, equidad y diversidad, con esa idea de transversalidad de la cultura, de que la cultura no es solo un sector, y luego cómo afecta, ¿no?, al rol de las instituciones. Estas aportaciones las estamos de alguna manera ahora llamando o englobando bajo el marco de los derechos culturales, pero yo creo que tienen muchos nombres y han tenido muchos nombres. Es decir, han tenido el nombre de cultura viva, de cultura comunitaria, de democracia cultural, de ciudadanía cultural. Y creo que es importante señalarlo, porque creo que es importante señalar que los derechos culturales no inauguran prácticas en derechos culturales, que existen desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, que quizás el significante de derechos culturales deje de funcionar en algún momento, pero lo importante es el significado, lo importante son esas aportaciones, lo importante es el contenido que vehicula la propuesta de los derechos culturales. Y luego, en tercer lugar, porque cuanto más se extiende un concepto, pues muchas veces puede parecer que estamos diciendo lo mismo cuando en realidad no estamos diciendo lo mismo, ¿no? Y más aún cuando, por ejemplo, en un evento como Mundial Cult, profundamente institucional, se consagra los derechos culturales, que yo creo que es muy buena noticia, porque siempre está bien que se acuerde este tipo, ¿no?, de enfoques. También es importante recordar qué significan, ¿no?, y qué puertas abre de alguna manera, o lo digo de otra manera. Creo que no hay que fetichizar los derechos culturales, que son una llave que nos permite abrir debates que llevan muchísimo tiempo en el campo de las políticas culturales, y que con los derechos culturales estamos pudiendo abordarlos ahora, ¿no? Por eso creo que la potencia también que tiene este marco es de poder abrir esas puertas y dejarlas abiertas, y que creo que es importante no dejar vaciar el enunciado y conservar un poco su radicalidad constitutiva, ¿no?, que es un poco lo que quería hablar a continuación. Es decir, en qué consiste esa radicalidad constitutiva, y con eso ya termino. ¿Tengo tiempo todavía un poco? Perfecto, en 5 minutos lo cierro. Entonces, aquí básicamente lo que decía antes, quería hacer una reflexión en torno a los derechos culturales y la democracia, y a los derechos culturales y el poder, ¿no? Y cuando digo que los derechos culturales tienen una radicalidad constitutiva que hay que preservar, me refiero profundamente a 2 cuestiones. A la idea de su relación con la profundización democrática y su relación con la distribución del poder, ¿vale? En lo que tiene que ver con la profundización democrática, bueno, pues muchas veces se habla de que los derechos culturales son indivisibles del resto de derechos humanos, y todos los derechos humanos son así, pero también, esto lo dice mucho Patrice Meyer-Witz, son una palanca, ¿no?, o como una clave de bóveda para la consecución del resto de derechos. Por un lado, porque desarrollar nuestra vida cultural nos da un lugar de enunciación, nos da un lugar de agencia, de capacidad de intervenir en el mundo, que es esencial para poder, de alguna manera, reivindicar el resto de derechos.
y porque también los proyectos culturales, las prácticas culturales, contribuyen a vertebrar el tejido social, ¿no? A poner en el centro la acción colectiva y la capacidad de autoorganización de la ciudadanía y de la sociedad civil. Y es fundamental para poder conquistar una esfera pública democrática, que el tejido social esté activo y esté vivo y, por lo tanto, bueno, pues que tenga capacidad para intervenir en muchísimos otros debates que van más allá de la cultura. Y las prácticas culturales permiten de alguna manera esto, ¿no? Pues siempre pongo el ejemplo de las bandas de música, los coros, los grupos de teatro, o sea, cualquier práctica social de alguna manera cultural sirve para vertebrar el tejido social, ¿no? Muchas veces, de hecho, se dice que la cultura es un sucedáneo de la política, donde la acción política se ha vuelto imposible, ¿no? Yo no sé si lo diría de una manera tan amarga, pero sí que creo que la cultura puede servir como un caballo de Troya para politizar la sociedad, pero no porque introyecte unos mensajes concretos, unos eslóganes concretos, sino porque realmente sirve para organizar materialmente la sociedad, ¿no? En esta cuestión que os decía de activar, de vertebrar el tejido social y de hacerlo más vivo. Lo que pasa es que eso también tiene un camino de vuelta. Es decir, claramente la cultura puede servir para una profundización democrática, pero los derechos culturales o la garantía de los derechos culturales es indisociable de la garantía del resto de derechos, del derecho a la renta, a la vivienda, a los cuidados, al tiempo. En una encuesta que hacemos en el Ministerio de Cultura de hábitos y prácticas culturales se ha demostrado que la principal barrera para participar en la cultura, con muchísima diferencia, es la falta de tiempo en todas las disciplinas, pero exageradísimo. O sea, va por delante de cualquier otra, ¿no? Entonces, creo que un enfoque de derechos culturales implica una apuesta por la garantía de derechos en general, que no existe una justicia cultural, sino existe una justicia social, y que una democratización cultural tiene que ir de la mano de un proyecto de profundización democrática y de garantía de derechos. Y esto va ligado a la segunda cuestión, y ya con esto sí que termino, que es que para esa profundización democrática se necesita inevitablemente una cesión de poder y recursos a la ciudadanía, y que eso es lo que está en el fondo de cualquier debate sobre derechos culturales, sobre democracia cultural o cualquier sinónimo que pertenezca al mismo campo semántico, que probablemente sea lo que hace que llevemos décadas hablando de más o menos las mismas cuestiones y realmente este tipo de políticas siempre sean periféricas, ¿no? Porque al final, pues de alguna manera, ceder poder y ceder recursos es un poco un oxímoron, ¿no?, con la política, que tiende a acumular poder y a acumular recursos, pero lo cierto es que es la única manera. Es decir, que si se quiere garantizar una democracia cultural hay que ceder poder y hay que ceder recursos, de la misma manera que una democracia necesita una cesión de poder y de recursos a la ciudadanía, e incluso iría más allá. Es decir, hay que ceder poder y recursos no solo para que la cultura se multiplique y prolifere y se avance en esta idea de democracia, sino porque se necesita poder cuestionar el propio poder, ¿vale? Y esta es, yo creo, como que la idea que sí que me gustaría fijar, y es que el verdadero valor de la cultura no es tanto que nos haga buenas personas, que nos haga buenas sociedades, etcétera, etcétera, sino que permite mantener las cosas en movimiento. Es decir, permite interrumpir lo establecido, permite desestabilizar la realidad, permite ampliar indeciblemente el campo de lo que se puede pensar, y por lo tanto permite generar nuevos horizontes de lo posible. Y esta es, yo creo, que una de la radicalidad constitutiva de la cultura. Entonces, en cierto sentido, una política cultural básicamente consiste en redistribuir poder y recursos, ¿vale?, para que permanentemente la sociedad no pierda la posibilidad de cuestionar lo dado, de cuestionar el poder y de transformar lo existente y de dotarse a sí misma permanentemente de nuevas condiciones de posibilidad y de nuevos horizontes. Y como decía, creo que esto es verdaderamente, pues, la radicalidad constitutiva de los derechos culturales que tenemos que mantener y que tenemos que preservar en el discurso, pues, por mucho que se extienda. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí, compartir la mesa con Jasmine, con Pamela y por supuesto con todos ustedes. Uno de los derechos culturales, ¿me escucha?
¿Ahora? Ahora sí. Bueno, simplemente decía que es un gusto estar aquí y compartir la mesa con Pamela y con Jazmín y con todos ustedes. Uno de los derechos culturales más importantes y en los que en términos de políticas culturales hemos venido trabajando, digamos, en los últimos 30 años con mucha fuerza, ha sido efectivamente el derecho a la diferencia cultural, ¿no? La idea de que el mundo no es homogéneo ni uniforme, ¿no? Sino que el mundo es de una inabarcable y absoluta diversidad. Pero el problema es que sabemos bien que esa diversidad ha sido históricamente jerarquizada, oprimida, excluida, negada. Una diversidad que ha sido además, digamos, invisibilizada a razón, a causa de un patrón colonial que en América Latina hemos llamado colonialidad del poder. La necesidad, ¿no es cierto?, de defender el derecho a la diferencia ha ido pues de la mano con la crítica al eurocentrismo, con la necesidad de hacer visibles otros saberes, otras estéticas, otro tipo de conocimientos, otra forma de relacionarse con la naturaleza, otra forma de definir qué es el desarrollo, otra forma de entender la felicidad, etcétera, etcétera. Y toda esa lucha la hemos llamado interculturalidad. Es decir, la interculturalidad ha sido la categoría que por lo menos en algunos países ha resultado fundamental para, como decía, para salir del paradigma eurocentrista, homogenizador, plano de la cultura. Y la interculturalidad, por lo menos en el Perú, ha sido una categoría que ha activado programas educativos, programas de desarrollo, políticas culturales y, por supuesto, el activismo cultural y el activismo político. Lo que yo quería compartir hoy con ustedes es una crítica a la categoría de interculturalidad, pero no una crítica que, digamos, se despoje de ella, sino más bien una crítica que intente observar cómo está siendo usado, cómo está siendo practicado el derecho a la diferencia, cómo lo hemos puesto en práctica, cómo se entiende en el Estado, en la sociedad civil, en el activismo, lo intercultural, cómo se implementa y cuáles son los límites. Qué nuevos problemas están surgiendo a partir de la implementación de políticas interculturales que definen lo intercultural de una determinada manera. ¿Qué cosa no se ha visto de la definición de la categoría o más bien qué cosas hemos reprimido de esa categoría? Lo intercultural hoy en día parecería que solo se entiende como una especie de voluntad por hacer visible lo que históricamente ha sido excluido. Entonces, las culturas tradicionales, las culturas indígenas, son
el centro de los proyectos interculturales porque se considera que todas esas estéticas, todos esos saberes y todas esas prácticas no han tenido espacio en el mundo moderno constituido a partir de un patrón de poder muy claro. Y esa voluntad de mostrar la diferencia, ya sea mostrarla desde una enunciación democrática que abre la cancha para todo el mundo, o ya sea desde una enunciación personal, es decir, que las propias comunidades históricamente marginadas, digamos, consiguen o luchan para, digamos, mostrar su diferencia y desde ahí interpelar, creo yo, ha comenzado a redundar en una especie de celebración de la identidad propia como una identidad alternativa, inclusive como una identidad superior a Occidente. Entonces, lo que quiero decir es que yo he tenido la oportunidad de observar varios proyectos que trabajan con una perspectiva intercultural y a partir de ahí, digamos, he sacado algunas conclusiones que son las que quería compartir ahora, ¿no? En el marco de cuál es la definición hoy asentada de lo intercultural y qué problemas tiene esa definición. Y entonces, lo que hoy las políticas públicas, los programas interculturales y el propio activismo entiende por interculturalidad es efectivamente, disculpen la reiteración, la crítica al eurocentrismo, la crítica a la modernidad, la idea de que la historia no es lineal, la idea de que la modernidad no es una superación de la colonia, sino más bien que la modernidad en el mundo ha sido colonial y que en tanto colonial jerarquizó, excluyó, oprimió y en América Latina y en otras partes racializó. Si la modernidad es el capitalismo, sabemos perfectamente bien que el capitalismo ha estado siempre racializado. Y entonces se entiende que los proyectos interculturales tienen que desubalternizar lo que ha estado subalternizado, tienen que mostrar la agencia de lo que ha estado subalternizado, tienen que mostrar ese saber, tienen que mostrar ese saber como un saber otro, como un saber que trae una epistemología otra, y que eso va a, digamos, enriquecer a la sociedad. Mi pregunta es si esa definición de lo intercultural y la implementación de proyectos guiados por eso es suficiente. Si lo intercultural debe reducirse a eso, a ello. Y me parece que todas esas características son correctas, sin duda, son fundamentales y han cumplido y vienen cumpliendo y siguen cumpliendo, digamos, una función absolutamente democratizadora en la sociedad y absolutamente importante. Sin embargo, no están exentas de problemas. ¿Por qué? Porque me parece que la definición de lo intercultural supone, en primer lugar, o debe suponer, en primer lugar, una crítica a la cultura propia. ¿Y qué significa eso? Es decir, que un proyecto intercultural tiene que sostener que ninguna cultura es autosuficiente y autónoma. Que ninguna cultura, que todas las culturas
son incompletas, son precarias y son insuficientes en sí mismas. El proyecto intercultural que solamente considera empoderar a lo subalternizado y visibilizar la diferencia, termina muchas veces, ¿no es cierto?, en la construcción de una cultura otra o en la construcción de la cultura propia como una cultura orgánica, como una cultura autosuficiente en sí misma. Digamos que muchos proyectos interculturales, en su necesidad de revalorar la diferencia, esencializan la diferencia, diríamos en la academia, ¿no? Y invisibilizan las relaciones de poder que existen en todas las culturas. Entonces, bueno, ¿no es cierto? Una cultura puede tener grandes conocimientos agrarios o grandes conocimientos científicos o grandes estéticas que Occidente desconoce, pero esa cultura puede seguir siendo una cultura patriarcal y machista. Y entonces, el punto es que todas las culturas, incluyendo por supuesto a las culturas indígenas y a las culturas occidentales y a todas las culturas del mundo, están constituidas por la falta. Todas las culturas son incompletas, todas las culturas están atravesadas por relaciones de poder internas que no podemos invisibilizar. No, podemos admirar la cultura andina, pero al mismo tiempo tenemos que subrayar, de la misma manera como subrayamos en la cultura occidental, que es profundamente patriarcal. Y que los niveles de violencia de género en el campo son tan altos como los niveles de violencia en la ciudad. Toda cultura, como ha sostenido también Jazmín en su libro, apropiándose, ¿no es cierto?, creativamente de una categoría lacaniana, es no toda. Toda categoría, toda cultura es no toda. Y por eso, toda cultura necesita de otras para enriquecerse. Y ese es el corazón de lo intercultural. Es decir, que toda cultura necesita de lo diferente. Yo me acuerdo haber trabajado en un proyecto, ¿no?, en donde había pongo siempre este ejemplo, ¿no?, iba a haber una intervención cultural en una zona de migrantes ayacuchanos en el Perú, y entonces decían, bueno, vamos a hacer un proyecto intercultural ahí, bueno, en ese lugar todos son ayacuchanos, entonces hay que poner música ayacuchana. Hay que ver, ¿qué intercultural tiene eso si le da lo mismo que la gente tiene? Lo intercultural es la confrontación con lo diferente, no la confrontación con lo propio. ¿No? Para decirlo de una manera salvaje, hay que poner jazz en esa comunidad, porque eso es justamente el objeto desconocido. Eso es justamente el no todo, ¿cierto? Es decir, lo intercultural, por eso es inter, porque lo intercultural supone que porque toda cultura es incompleta y está en falta, es urgente promover intercambios, es urgente aprender de lo diferente. Y que un verdadero proyecto intercultural justamente consiste en producir una socialización de la escuela, ¿no es cierto?, para que los ciudadanos aprendamos a relacionarnos con lo diferente, pero no con lo diferente como, qué linda es la diferencia en el sentido multicultural, sino de cómo esa diferencia interpela la incompletud de nuestra cultura, revela la falta de nuestra cultura. Cómo esa
esa diferencia justamente revela que nuestra cultura no es el centro. Y me parece que esto es fundamental porque si hay que decirlo en términos políticos, este énfasis en desubalternizar lo que ha estado subalternizado y revalorar lo propio está conduciendo también a la emergencia de nuevos nacionalismos frente a los cuales hoy tenemos que desmarcarnos y frente a los cuales hoy nos producen pánico y horror. Porque el nacionalismo es justamente la construcción de una identidad cultural que se cree toda. Entonces, con las disculpas, me parece que se hace urgente, disculpas porque, digamos, voy a utilizar una categoría que he usado en otros contextos, me parece urgente que lo que tenemos que hacer es desindianizar la interculturalidad. Es decir, la interculturalidad no es un proyecto focalizado en los grupos indígenas, focalizado en las áreas marginales. No, la interculturalidad es un proyecto para reformular completamente nuestra concepción de nuestra cultura, de lo propio. Todo sujeto que pertenece a cualquier cultura, llámese limeña o llámese acheninca, tiene que ser socializado para entender que su cultura es incompleta. Y entonces hay que desindianizar la interculturalidad y al mismo tiempo hay que desculturalizar la interculturalidad, porque la interculturalidad no puede estar reducida a la pura, digamos, celebración estética o celebración de la diversidad cultural, sino que tiene que estar atravesada, como decía Jazmín también, ¿no es cierto?, por la variable de la desigualdad, por la variable de exclusión, por la variable de la frontera simbólica. Es algo que tiene que entenderse de manera transversal. Pienso, por último, que la epidemia del COVID-19 ha sido fundamental para pensar qué hemos estado haciendo y para pensar qué nuevo tenemos que hacer hacia adelante. Lo que quiero decir es que en las últimas décadas hemos trabajado con mucha fuerza y con mucha fe en el derecho a la diferencia. Y vuelvo a insistir que eso es muy importante. Pero después del COVID tenemos que retomar ya no solamente el problema de la diferencia, sino el problema de lo común. Es decir, el COVID reveló que más allá de todas las diferencias culturales, un virus que apareció por ahí pone en jaque a la humanidad entera. Y entonces creo que las políticas culturales tienen que como actuar en dos caballos, ¿no es cierto?, en promover la diferencia, pero al mismo tiempo en pensar lo común, lo compartido, ¿no es cierto?, lo que unifica a todos los sujetos del mundo. Es decir, tenemos que volver, en la teoría esto ha sonado mal por mucho tiempo, volver a reconstituir los universales. En tanto, lo compartido, la humanidad también es una. Es diferente, pero también es una. Y entonces no se trata, como hemos participado en las discusiones teóricas, de deshacernos del universalismo, sino más bien de cambiar de contenido,
de cómo definimos lo universal. El mundo es diverso, pero también es uno. Y creo que ahí tenemos que recuperar ese viejo internacionalismo en el que tanto trabajaron las corrientes socialistas de la antigüedad, las corrientes socialistas del pasado. El mundo es otro, el mundo es uno, en el marco de toda su diferencia. Ayer, en el bar, el profesor Tomás Peters dijo una frase muy importante. El pisco no es peruano, el pisco no es chileno, el pisco es del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Grandes reflexiones, incluida la de Tomás, por supuesto. Bueno, a ver, mucho sobre la mesa, mucho concepto también sobre la mesa, y quisiera, antes de abrir un poco la palabra, tratar de aterrizar un poco de mejor manera estas ideas, ¿no? Porque ambos son muy provocadores y de hecho quiero decir de inmediato que para los que les interesó cualquiera de estas dos conversaciones que hemos escuchado, ambos libros de ambos autores, me dijeron que tenía que pasar esta publicidad, están afuera y disponibles. Y ambos también unos oxímorones, porque cultura ingobernable es uno y desculturizar la cultura es otro, ¿no? Pero los van a poder encontrar con los marcos teóricos, con las ideas, por supuesto, las reflexiones de estas personas que hoy han estado aquí compartiendo también sus reflexiones. Me gustaría saber cómo aterrizamos un poco estos desafíos, ¿no? Hay amplios desafíos, hay evidentemente necesidades que se van abriendo en torno a cómo la vida cultural establece nexos y lazos también con la construcción política. Y desde ese punto de vista, me parece, voy a hablar sobre ambas preguntas para que podamos ir pimponeándolas, conversándolas y si quieren también ir haciéndose contrapreguntas entre ustedes, lo vamos a hacer. Me gustaría, sobre todo, Jazmín, que pudiésemos hablar un poco sobre el plan de derechos culturales, que nos habíamos puesto de acuerdo antes de este momento, por supuesto, pero me parece que es muy interesante porque es un documento que todos van a poder descargar en línea, está disponible en el sitio web del Ministerio de Cultura de España y es justamente este marco de acción que Jazmín nos comenta y que nos define en estos puntos sobre los cuales nos abre esta conversación, pero estructurado en una bajada estratégica, ¿no? Y eso es muy valioso porque esta mirada estratégica aterriza, ¿cierto?, marcos de acción, planes, actividades, presupuestos, en fin, aterriza una serie de condiciones y condicionantes para mover esta conversación, ¿cierto?, a justamente estos desafíos del traspaso de poder hacia las sociedades, de robustecer el tejido social y de cómo esto se hace. Y lo mismo te quiero preguntar, Víctor, porque no voy a omitir que cuando dijiste que había que desidealizar la interculturalidad, se escucha como un... Hubo como así en la sala una expresión, ¿cierto? Entonces, me gustaría que pudieses profundizar más en esa idea, que pudieses profundizar más en ese marco tan provocativo, ¿no? Y cómo eso se asemeja también desde el rol de la política pública, cómo se establece ese desafío en, además, espacios y sociedades como las latinoamericanas, que somos pluridiversas, ¿cierto?, que somos interculturales o bueno, no sé, somos o nos creemos, tal vez, no sé, digamos, nos encontramos en esa condición y situación. Así que abro para que puedan ir comentando ambos aspectos. Perfecto. Bueno, el plan precisamente lo que intenta es aterrizar estos principios en una hoja de ruta, ¿no?, de la que nos hemos dotado en el Ministerio de Cultura para ordenar las políticas que vamos a hacer desde el Ministerio y desde la Dirección General de Derechos Culturales. Está ordenado en 5 ejes que yo creo que recogen un poco todas estas ideas que antes he mencionado. El primer eje tiene que ver con garantizar la democracia cultural y tiene que ver, pues, por un lado, con la cuestión de eliminar barreras para la participación cultural, ¿no?, barreras territoriales, simbólicas, socioeconómicas,
de clase. Por ejemplo, aquí lo que estamos impulsando es un estudio muy importante para analizar las desigualdades que existen en el campo cultural y, entre otras cuestiones, para no tener que estar citando siempre a los estudios de Reino Unido, que son los únicos que han avanzado en esta materia, entonces para poder tener datos propios. Pero bueno, luego pues muchísimas otras acciones también que hacemos en este ámbito, ¿no? Dentro también de la idea de democratizar la cultura, de democracia cultural, también medidas para fomentar la participación de la ciudadanía, en esta idea que ya sabemos que no solo se trata del acceso, sino que se trata de la participación. Hemos puesto en marcha, por ejemplo, unas ayudas para proyectos con especial impacto social. Es decir, hay muchas veces que en las acciones de los departamentos públicos, aquellos proyectos que no están dirigidos a un sector concreto o en los que el objetivo no es elaborar un producto, sino que la cultura forma parte de un proceso, muchas veces se quedan fuera del marco de las ayudas públicas. Entonces, aquí lo que queríamos era que precisamente estos proyectos pudieran entrar, entonces hemos hecho unas ayudas específicas para ello. Y luego, por ejemplo, pues vincular la educación y la mediación cultural, ¿no? Como garantías de... Tengo que preguntarte acá para que escuche la traducción, pero ¿podrías también especificar ese plan, qué rango de temporal tiene y cómo se mide al final? ¿Cuáles son tus indicadores sobre eso? Bueno, sigo diciendo y luego te cuento, ¿no? Perfecto. Que pierdo el hilo. Vale, educación y mediación cultural, pues por ejemplo, también hemos lanzado otra línea de ayudas para proyectos artísticos en las escuelas, ¿vale? Pero no para ir un día al cine, sino para que realmente puedan hacer residencias artísticas en colegios, en institutos, etcétera, etcétera. Hay un segundo eje que tiene que ver con la cultura como... pues acicate de los retos contemporáneos, ¿no? Donde tenemos medidas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la memoria democrática. Bueno, ahí fuera tenéis una postal donde si la giráis hay un QR y podéis ver todas las medidas para que tampoco me extienda en todas ellas, pero bueno, ahí lo podéis ver. Un tercer eje que tiene que ver con la sostenibilidad del tejido profesional, es decir, los derechos culturales también son los derechos de las personas que trabajan en la cultura. Aquí estamos avanzando en el Estatuto del Artista, ya se implementó la legislatura pasada, pero seguimos avanzando en cuestiones fiscales o de seguridad social. Y también, por ejemplo, que a mí esta me parece especialmente importante, hemos lanzado una ayuda para asociaciones profesionales y sindicatos culturales, es decir, para reforzar las estructuras organizativas del sector cultural, que es, como antes decía, necesitamos una sociedad civil organizada, pues también una sociedad en el ámbito de la cultura organizada para que puedan intervenir, digamos, en el desarrollo de las políticas públicas, para reivindicar sus necesidades e incluso para llevar a la administración donde la administración no quiere ir, ¿no? O sea, yo creo que también la función de lo público es generar que lo que está fuera pueda, bueno, lo que decía antes de lo que tiene que ver con el cuestionamiento del poder. Un cuarto, luego esos son como los tres ejes hacia afuera. Hay otros ejes que son más hacia adentro, que tienen que ver con consolidar el marco de los derechos culturales o con adaptar la administración a los derechos culturales, que parece que es una cuestión menor, más técnica, pero que creo que es fundamental. Es decir, que el personal funcionario entienda el marco de los derechos culturales, esté formado, hacemos cursos de formación para todo el personal, o que incluso las estadísticas se analicen en este marco, ¿no? El Ministerio tiene una de las divisiones de estadística más importantes y que hace un trabajo excelente. Tenemos la encuesta de hábitos y prácticas culturales, pero, por ejemplo, le falta un enfoque participativo, ¿no? Donde se incorporen prácticas activas, experiencias culturales de dimensión social, la formación artística, entonces todo eso también lo estamos incorporando. El plan tiene dos temporalidades, es decir, juega en un plazo inmediato. Queremos medidas actualmente que estamos haciendo ahora y que vamos a hacer en esta legislatura hasta 2027 y luego también una mirada larga para consolidar un sistema estatal de derechos culturales hasta 2030. Y creo que también es importante del plan cómo ha sido el proceso, ¿no? Que ha sido profundamente participativo, que es la manera para que sea un plan representativo y que recoja realmente las necesidades que están en juego. Han participado más de 300 personas, expertas, entidades, a través de grupos de trabajo, de formularios. Pusimos también una plataforma online para que cualquier persona pudiera participar, aunque no fuera del sector. Recibimos más de 1000 aportaciones. Trabajamos con otros ministerios, como decía antes, con salud, con trabajo, con educación, por esta idea de transversalidad, con las comunidades autónomas también, porque es importante también establecer relaciones de cooperación en el Estado autonómico que es el Estado español. Y bueno, yo creo que
esta participación que ha sido esencial en la elaboración también lo tiene que ser en la implementación, ¿no? A veces, o sea, nosotras pensamos que el plan es una hoja de ruta para la acción del Ministerio, pero que en realidad también es una herramienta que puede ser reapropiable por cualquier nivel administrativo, por cualquier entidad externa al Ministerio, por el propio tejido, porque es una manera de entender como la práctica cultural, ¿no? Y luego tiene una dotación económica, no es una declaración de intenciones, en un contexto que es el complejo ahora, porque estamos con presupuestos prorrogados, pero bueno, le hemos asignado 80 millones de euros para 3 años, o sea que tiene una inversión interesante. Bueno, al menos en el Perú, la categoría de interculturalidad efectivamente está asociada a proyectos focalizados en el mundo rural, fundamentalmente en el mundo rural. Entonces, digamos, el ejemplo más claro es educación intercultural bilingüe, que es los proyectos para difundir el quechua. Y uno dice, ¿por qué? ¿No es cierto? Es decir, o para decirlo de otra manera, más bien son los sectores históricamente excluidos los que por esa exclusión han tenido que abrirse hacia lo otro y apropiarse de lo otro para sobrevivir. Es decir, los sectores excluidos son históricamente los más interculturales. Y más bien los sectores altos y medios son los más ensimismados y los menos interculturales. Entonces, los proyectos interculturales tendrían que trabajar más con los sectores altos para interculturalizarlos y sacarlos del narcisismo, que con los sectores históricamente excluidos que han tenido que abrirse y apropiarse de la modernidad a rajatablas. Entonces, al decir desindianizar la interculturalidad, lo que quiero decir es que la interculturalidad tiene que ser un proyecto que atraviese a todos los sectores sociales, que constituya, digamos, el dispositivo fundamental de una reforma educativa o de reformas de políticas o de proyectos de políticas culturales. No es un proyecto para un sector, pero en el Perú se ha entendido como un proyecto fundamentalmente para los sectores más históricamente excluidos, y es absolutamente absurdo eso. Quisiera saber si es que existen algunas preguntas de parte de la sala. Veo mucha ansiedad y muchas manos también en alto. No sé si podríamos ocupar algún micrófono de sala o este mismo que tenemos acá. Vamos a ver si nos funciona. Muchas gracias. Quizás por acá. Buenas noches, hola, gracias. Ya. Muchas gracias, Jazmín, Víctor, Pamela, por todos los comentarios que son incómodos, pero ciertos. Mi pregunta iba un poco tratando de aterrizar la cultura como derecho y pensando también desde nuestras realidades. Hablo también por mi hermana y por mí. Venimos de un barrio periférico, pobre, sin acceso a la cultura, por lo tanto, sin derechos culturales, y estamos aquí ahora con 38 años y 45, escuchándolos, hablando de derechos, y volteo a mirar el barrio en el cual hemos crecido y veo que la cosa se ha puesto peor. Me pregunto, ¿qué se está trabajando en materia de pobreza cuando hablamos de derechos culturales? Si es que yo volteo a mirar a nuestras amigas y lo único que vemos es que tiene que haber una migración obligatoria del barrio porque no hay manera de vivir en esos barrios, ¿no? ¿Qué se hace desde la cultura para trabajar con este tema tan complejo que es la pobreza, y sobre todo en un país como Perú, que la pobreza tiene rostro, ¿no? Que o es indígena o es negra, ¿no? Y aquí si nos miramos, hace un rato hablábamos con una compañera Alicia, no hay negros, ¿dónde están los negros? En un país donde hay afroperuanos, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Quién quisiera? O quizás tomemos 2 o 3 preguntas y después vamos charlando de lo que aparece. Bien.
Yo tenía una pregunta en relación a esta reflexión sobre la interculturalidad y la incompletitud del otro, o este relacionamiento que debería de transformar a ambas partes desde un punto más de justicia epistemológica, y trayéndole un poco esta conversación del diálogo global en el que estamos, del norte-sur y de las voces que quizás no estén presentes. Sí, y no sé si eso es correcto, Víctor, de pensar desde esa lógica en la relación entre lo académico y lo no académico, o los saberes institucionalizados y los no institucionalizados. ¿Cuál es un camino que tú propondrías sería el adecuado para poder recorrer y desacademizar el conocimiento, si se quiere, en un afán por tener un diálogo global, ¿no? Esta interculturalidad también se transporta a espacios como este, donde estamos tratando de tener una relación intercultural entre nosotros, pero tenemos este bagaje ¿no? Esta estructura que nos rodea, que es la académica o la investigación, incluso no la académica, pero la investigación desde las instituciones, ¿no? Entonces me pregunto si ahí ves también un rol para esta idea de la interculturalidad como una práctica más expansiva y transversal, aplicada a los contextos de intercambio de conocimientos, que siempre son un reto, sobre todo cuando nos planteamos este objetivo ambicioso de tener un diálogo global, sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Bien, tomamos una tercera pregunta y después avanzamos hacia el otro lado de la sala, mientras damos tiempo para responder. Buenas estas noches, primeras. doctor. La pregunta para el doctor, que interculturalidad. Bueno, yo provengo de allá de Tarma, Junín, y entonces mi pregunta, y digamos haciendo un pequeño bosquejo, también va a esto, ¿no? Tarma fue una de las centros de las 6 intendencias que hubo en la época virreinal. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo, Tarma fue, y abarcaba pues Cerro de Pasco, Huánuco, Junín y uno más. Pero con el tiempo, Tarma fue capital de Junín, ¿no? En el transcurso del tiempo, y también al final se cambió y fue Huancayo, capital de Junín. Entonces, hay una cierta historia, ¿no? Que usted habló ya justamente de antes, que no permite mucho esa facilidad de interculturalidad. Por ejemplo, yo, Tarma, Jauja, Huancayo, son centros que están bien pegaditos y que uno diría, pues bueno, se ven muy bien, ¿no? Sin embargo, los tres, ninguno se pasa, no se pueden ver. Tarma, Jauja, Huancayo. Yo provengo de ese sitio y conozco bastante esa parte. Y las tradiciones, todo es igualito, ¿no? Mayo o en la fiesta de su patrón, ¿no? El mayordomo, etcétera, la banda, la orquesta, la parte cultural, la parte tradicional, igualitos son, Tarma, Junín, Huancayo. Entonces, un poco, no es tan fácil eso que menciona el doctor, entonces no sé cómo podríamos hacerlo, porque la realidad, desde antes ya viene unas ciertas diferencias que son muy difíciles de borrar en el tiempo. Ok, las brechas que aparecen, ¿cierto?, en casos específicos. Mientras el micrófono quizás se mueve hacia el otro lado de la sala, voy a darles la palabra para que puedan ir respondiendo o aportando, ¿cierto?, a estas reflexiones del público. Bueno, parcialmente a la que planteabas tú, sin yo conocer específicamente la realidad peruana, que eso es así, pero, o sea, yo creo que muchas veces cuando pensamos la relación entre cultura y pobreza, cultura y desigualdad, bueno, muchas veces se piensa como si la cultura fuera una varita mágica que no es, ¿no? Y que probablemente no es capaz digamos, de revertir situaciones de inequidad extrema que tienen razones estructurales. Lo que pasa que lo que creo que sí que puede propiciar la cultura es dotar de herramientas para poder intentar intervenir en esa situación, ¿no? Es decir, poder permitir un reconocimiento de la situación, una alianza y vinculación con los demás, ¿no? Y de alguna manera poder reforzar la fortaleza para construir unos antagonismos que son sociales también, que no son solo culturales, ¿no? Y que son sociales y que son políticos. Entonces es ahí donde yo creo que la cultura sí que es un activador también de conflictividad social, por decirlo de alguna manera, y que sí que tiene que permitir el hacer de palanca
bueno, para poder plantarse ante determinadas situaciones y para poder reivindicar determinados derechos, ¿no? Pero no es una varita mágica que resuelva los problemas. Y yo creo que muchas veces cuando se hacen programas de intervención cultural en contextos muy de pobreza, realmente la sensación de impotencia es muy fuerte, ¿no? Pero sí que creo que tiene esa potencia activadora, o sea, las dos cosas. Sí, brevemente, las tres preguntas. Bueno, la primera, en la misma línea, yo diría que, digamos, efectivamente la presencia de las políticas culturales como políticas públicas en el Perú es poquísima, ¿no es cierto? Es poquísima. Pero lo poco que hay no tiene que ver tanto con la institucionalidad, o sea, con el ministerio y con lo que hace el ministerio, sino con los propios grupos culturales de la sociedad civil y con, digamos, la organización cultural que hay dispersa, descentrada y que a puro pulmón intenta hacer cosas chiquitas, pero, digamos, permanentes, en distintos puntos del país, ¿no? Y entonces, si hay algo que marcar, no es exactamente las políticas del Estado, sino el compromiso el compromiso y el punche de miles de iniciativas culturales que son propias de los artistas y de los grupos, que son los que intentan, digamos, bancársela y hacer algo, ¿no? Sobre lo de la academia, bueno, o sea, ahí lo que yo diría es que la academia es uno de los orígenes de las políticas públicas buenas o malas. Es decir, digamos, las personas que han implementado en los ministerios las políticas interculturales tal como las he definido, son personas que han estudiado en la universidad, que han hecho maestrías, que han hecho diplomados y que han aprendido esa definición de interculturalidad o esa idea de interculturalidad y la han implementado desde ahí. Es decir, que lo académico de una u otra manera traspasa directamente o con mediaciones a la sociedad. Digamos, lo esencial de lo académico es la permanente duda de sí mismo y es el permanente estarse repensando y repensando y repensando y, digamos, digamos, el corazón de lo académico, tal como yo lo entiendo, es sin garantías. Es decir, digamos, no tener el coraje de estar permanentemente reconstituyéndose y reformulándose, ¿no es cierto? Y observando los límites de sus propias definiciones, y justamente ese proceso es el que debería ayudar a reconfigurar las cosas, ¿no? Bueno, y sobre lo de Tarma, Jauja y Huancayo, bueno, yo diría que ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, ese es un ejemplo del nacionalismo perverso, ¿no es cierto? Es decir, de una socialización que privilegia el orgullo de lo propio y no la crítica de lo propio, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es socializarnos para criticar lo propio y para darnos cuenta que estamos del otro y no para sentirnos orgullosos de lo propio, porque eso es lo que genera que tres ciudades tan importantes y tan bonitas como Jauja, Tarma y Huancayo se odien mutuamente, ¿no es cierto? Bueno. Buenas tardes. Muchísimas gracias por las ponencias, por las presentaciones. Realmente un gusto poder compartir estos días. Muchísimas gracias, Jazmín, por el proceso que vienes realizando hace tiempo, puesto de que lo que planteas debería ser sentido común y por mucho tiempo fue motivo de debate, incluso entre las mismas personas que hemos estado en puestos en diversos estamentos de la gestión cultural pública, ¿no? Justamente la generación de condiciones antes que ser productores de eventos como tal. Entonces,
mencionaste algo muy importante que es al margen de los contenidos, las condiciones para poder producirlos. Entonces, regresando a lo que conversábamos un poco ayer en el almuerzo, ¿no? En este contexto de polarizaciones de esos contenidos y de posiciones políticas que incluso invalidan la existencia humana de la persona que está en el otro extremo del espectro político, ¿cuáles son los mecanismos, las posibilidades para desarrollar instancias de diálogo o, como también se mencionó, de conflicto sanador o de conflicto transformador que efectivamente se da y se va a dar, ¿no? Eso, por un lado, como pregunta para Jazmín respecto a eso, que es una problemática vigente, puesto que la extrema derecha viene descalificando todo lo que ocurre hacia el resto del espectro en general. Y por otro lado, conversando nuevamente con Víctor, siempre un gusto, en esta provocativa posición, creo que es importante, y en tanto tal, ¿no? como persona racializada, subalternizada, como antropólogo, comunicador, artista, me parece importante, con todo respeto, recordar que si bien es pertinente desarrollar una crítica hacia las propias culturas y a las dinámicas de poder en general, es importante, como se dice en el contexto anglo, no botar el agua de la batea con el niño adentro. Porque en nuestro contexto todavía la gran mayoría de la población ya quisiéramos que hubiéramos aprendido a desarrollar orgullo por las identidades locales o territoriales. Ya quisiéramos que hubiera ese orgullo. Pero todavía hay personas que tienen experiencias de discriminación directamente relacionadas con su cultura. Entonces, por lo tanto, con sus culturas. Y por lo tanto es importante todavía afirmar la dignidad de las culturas propias. Y en ese mismo sentido en el cual señalas de la posición crítica, pero afirmando la interculturalidad, compañeras feministas nos cuentan, ¿no? Qué complejo es plantear el llamado feminismo blanco y llevarlo a comunidades indígenas y que de repente les digan, entendemos la equidad, necesitamos la equidad, no queremos abuso, pero nosotros vamos con nuestras parejas, porque nuestra manera de ver el mundo es la dualidad complementaria. Entonces, en ese caso se tuvieron que desarrollar esas ONGs, formas interculturales de feminismo, para poder trabajar en esos contextos. Entonces, una cosa muy importante para que no nos vayamos con una idea equivocada, sobre todo quienes no son peruanos, no solamente en la educación intercultural bilingüe se trabaja con el quechua o con el aymara, las lenguas andinas, sino que hay más de 50 lenguas amazónicas, ¿no? Y en ese caso, la universidad, en este caso la PUC, tiene con la Universidad de Zúrich y con el Max Planck Institute el proyecto Chana, justamente para trabajar lenguas indígenas en la Amazonía, y más bien la lógica es que se les enseña, se recupera la lengua amazónica y eventualmente aprenden castellano para poder insertarse en una posición menos desventajosa en dinámicas sociales y laborales. Entonces es importante no omitirlo. Bien. Por otro lado, dijiste, intercultural, meter jazz en Ayacucho. La manera como se llama la batería en el contexto andino del sur es jazz band. O sea, no es que nuestras culturas tradicionales no conozcamos esa interculturalidad, cuando más bien lo son. O sea, nuestras danzas de Huamán Poma llegan hasta la actualidad en las fiestas patronales a través de la Iglesia Católica. Entonces, profundos niveles de hibridación, valga la redundancia de tener a Canclini aquí presente, como para poder plantear eso. Entonces, me parece muy importante como antropólogo hacer esas precisiones, en tanto por la emoción, tal vez los ejemplos llevan a detalles que son un poco imprecisos sobre la realidad nacional, y eso sí me parece muy importante afirmarlo, en tanto tenemos tantas personas de otros países presentes. Entonces, regresando a un debate que hemos tenido, para cerrar la pregunta es, por favor, Víctor, que lo mantengamos breve para que podamos... Si pudieras, por favor, Víctor, hacer una aplicación a nivel nacional de lo que propone Yasmín, porque justamente nuestra gran tendencia es que hacemos eventos, las municipalidades hacen eventos, el ministerio genera eventos, eventualmente hemos tenido políticas como puntos de cultura, etcétera, pero ¿qué priorizarías, puesto que eso podría ser pues interminable, qué priorizarías en ese sentido de generar políticas para generar condiciones para la participación? Eso, muchísimas gracias. Ya. Tenemos un tiempo acotado y tenemos muchas conversaciones, ¿no?, que están ocurriendo y que están estimulándonos a, por supuesto, ir de ida y de vuelta con la discusión. Quiero darle la última pregunta quizás a la compañera que está ahí, que ha estado levantando su mano. Disculpas, vamos a tener que después de eso dejar quizás que nuestros panelistas puedan dar alguna respuesta final, alguna reflexión en torno a lo que estamos consultando y preguntando, y luego podemos, por supuesto, siempre seguir esta conversación afuera de esta sala, en el debate, ¿cierto?, y en las mesas de conversación que tengamos
hasta el día de mañana en este hermoso espacio de congreso. Por favor. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es para Yasmín. Con respecto a la transversalidad de la cultura, en la educación tradicionalmente se han priorizado áreas como las matemáticas, comunicaciones, entre otras, dando menor importancia a las artes y dejándola como algo accesorio y prescindible. ¿Cómo se gestiona la cultura en el ámbito educativo español? ¿O qué nivel de implicancia y articulación han tenido para que los niños y niñas puedan acceder y participar de la música, la danza, entre otras artes, desde la Dirección de Derechos Culturales de España? Gracias. Bien, gracias. Entonces, Víctor, voy a partir contigo y después vamos con Jazmín. Sí. Bueno, yo no creo haber, digamos, o querer botar el agua con el niño adentro, ¿no es cierto? Yo he repetido 3 o 4 veces, ¿no? Está aquí anotado, la absoluta importancia de defender la diferencia y la absoluta importancia del derecho a la diferencia y el derecho de subalternizar lo que ha estado subalternizado. Lo que he querido decir es si eso es suficiente, si eso totaliza, si eso es, digamos, el corazón de un proyecto intercultural. Me parece que eso es incompleto, ¿no es cierto? Porque lo intercultural es inter, y eso está en el sufijo, en el prefijo de la palabra, ¿no es cierto? Y en tanto inter, lo inter implica la confrontación con la diferencia. Entonces, el ejemplo musical es simplemente, digamos, una alegoría para decir, o para querer decir, que un proyecto intercultural tiene que confrontar a las culturas con lo diferente, nada más, y no con lo propio, ¿no es cierto? Un proyecto de educación bilingüe o de promoción del quechua en comunidades quechuas no es un proyecto intercultural, es un proyecto de derechos culturales, pero no es un proyecto intercultural. Un proyecto intercultural es un proyecto inter, ¿no? Y entonces lo que yo he querido remarcar es la necesidad de afinar la definición de la categoría para afinar la política pública, ¿no es cierto? Es decir, o dicho más políticamente, la necesidad de hacer una pausa en cómo estamos trabajando para pensar qué hacemos y cómo lo podemos afinar, ¿no? Eso. Bien. Jazmín. La primera pregunta, bueno, la sociedad de alguna manera es conflicto y posibilidad de encuentro, ambas cosas, ¿no? Y la cultura pues opera en esas dos dimensiones. Entonces, creo que por un lado, en la capacidad de encuentro, espacios culturales, proyectos culturales, experiencias culturales permiten de alguna manera, esto lo decía Klinemer en un libro que se llama Palacios del Pueblo, ese ensayo cotidiano de la diferencia, ¿no? O sea, porque convivir con los demás es complejo, es articularse con los demás siempre va a ser, ¿no? Dificultoso, conflictivo. Entonces, espacios culturales pueden servir como lugares donde poder articular, ¿no? esa diferencia, donde poder negociar con los demás, donde poder practicar la convivencia y también diluir fantasmas, o sea, mucho que tiene que ver con ese odio a la ultraderecha, también tiene que ver con unos imaginarios que se van cristalizando y que luego en el encuentro con el otro de alguna manera se pueden ir diluyendo, ¿no? Entonces, yo creo que los espacios culturales tienen esa potencia, que eso tiene que ver con la generación de comunidad. O sea, justamente se habla mucho de la importancia de generar comunidad, ¿no? en un sistema capitalista, neoliberal, que nos ha individualizado, pero eso no se decreta, eso se construye, ¿no? Y los espacios culturales pueden servir también para eso. Entonces yo creo que esa es la parte. Pero luego, por otra, en tanto que la sociedad es conflicto, creo que la cultura lo que permite es armar a la gente para disputar ese conflicto. Es decir, que la cultura es una disputa también, ¿no? Y los significantes y los imaginarios también son disputables. Entonces creo que también, de alguna manera, lo digo de otra manera. Por ejemplo, esto se ve mucho cuando se abordan debates sobre libertad de expresión, ¿no? O censura. ¿Hasta dónde llevamos la censura? ¿Hasta dónde llevamos el control de los contenidos? Yo, por ejemplo, creo que no hay que tener ningún tipo de control, que tiene que haber una libertad absoluta y que en todo caso lo que habrá que hacer es que las personas sean capaces
de poder contrastar y poner a jugar y poner a disputar distintos, ¿no? Distintos contenidos, distintas propuestas. Y eso es lo que creo que tienen que hacer las políticas culturales, generar las condiciones para que se pueda dar esa disputa en lo social, ¿vale? Entonces, creo que juegan en los dos campos la cultura. Bien. Estamos un poco en el tiempo y ya un poco pasados también, pero no quiero dejar de agradecerles a ambos, a Víctor y a Yasmín, por estar hoy entre nosotros y también por tener tan buena predisposición para contestar todas las preguntas, para compartir sus ideas, sus reflexiones, sus experiencias, que sin duda son muy valiosas y que vamos a poder seguir conversando a lo largo de estas jornadas y también quizás afuera compartiendo un café o en otro espacio más social. Así es que gracias por todo, por hoy, por la conversación. Gracias a ustedes, un aplauso. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar un pequeño receso hasta las 6 de la noche y vamos a pasar con el panel final de la presentación del libro Atlas de Políticas Culturales para el Cambio Climático y el Patrimonio de Iberoamérica y el Caribe del British Council, de 6 a 7 de la noche, y ese sería nuestro último panel del día de hoy. Muchas gracias.